Muy buenas noches a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Barbosa Abogados. Hoy día 6 de septiembre del año 2022. Nuevamente con ustedes. Mi nombre es Jesús Barbosa. Soy un abogado especializado en Derecho Militar Policial. Mi celular de contacto es 98 92 44 962. Trabajamos en la ciudad de Lima para el mundo a través de la página web www.barbosaabogados.com y el canal de YouTube Barbosa Abogados SRL. El celular de contacto, repetimos, es 98 92 44 962. Bien, en este tutorial, video, que lo dijimos a todos nuestros seguidores y para el mundo, vamos a presentar un caso fáctico, típico, jurídico, dogmático, jurisprudencial, que se aplica al ilícito penal de lesiones graves. Sobre todo, cómo se refleja un dictamen acusatorio en el delito de lesiones graves. Ante un juez unipersonal con el nuevo Código Procesal Penal, el Ministerio Público presenta un dictamen acusatorio. Pero para que se opere el dictamen acusatorio, primero tiene que describirse cuáles son los hechos investigados. Dentro de los hechos investigados, ¿qué se imputa a los ahora acusados? Si son lesiones graves, en agravio de qué persona. Y tiene que exponerse si estas lesiones graves se encuentran debidamente acreditadas en un certificado médico legal, que el certificado médico legal podría describir, por ejemplo, TEC grave complicado de fractura craneal temporal izquierda y hematoma frontotemporal parietal izquierdo con riesgo alto. Y tendría que describirse, por ejemplo, tratamiento quirúrgico, craneotomía y evacuación hematoma epidural derecho, analgésicos, antibióticos, anticonvulsionantes, cómo está su evolución favorable, los informes topográficos de los diagnósticos. Y al final tiene que concluirse que las lesiones que han puesto en peligro la vida del paciente han requerido, por ejemplo, 30 días de atención facultativa por 80 días de incapacidad médico-legal. Esas son lesiones graves. Y la prueba determinante para lesiones graves, pues, lógicamente, es el certificado médico-legal. Bien. Esa es la exposición de lo que es la parte de los hechos investigados. Y de ahí luego se narra cuándo ocurrieron los hechos, las circunstancias en que el agraviado estaba encontrándose dentro de los hechos mismos, cómo se desarrollaron, cómo se ocurrió, cómo se fue la agresión materializada, los golpes que fueron patadas, propiladas en parte del cuerpo, en el cerebro, etcétera, y el golpe que finalmente podría haber afectado el cráneo o la base cerebral. Bien. En un segundo punto, después de haber narrado los hechos, estamos en la calificación del hecho. ¿Cómo se advierte en el auto que dispone de abrir instrucción? En que considerando cómo se detalla el ilícito penal contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, que está tipificado, como todos los abogados lo sabemos, en el artículo 121 del Código Penal, que dice lo siguiente: el que causa a otro un daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental, será reprimida con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. ¿Y qué se consideran lesiones graves? Primero, las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima. En los supuestos de los incisos 1, 2 y 3 del primer párrafo, la pena privativa de libertad será no menor de 6 años ni mayor de 12 cuando concurra cualquiera de las circunstancias agravantes. Y 4, el delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía, que pone en peligro la vida del agraviado. Pero también es necesario que un dictamen acusatorio se refiera concretamente al artículo 6 del Código Penal. ¿Qué dice el artículo 6 del Código Penal? La ley penal aplicable es la vigente al momento de la comisión del hecho punible, de ilícito penal, cuando ocurrió el hecho en concreto. Si ocurrió el año 2010, en septiembre, tiene que aplicarse la ley penal que ocurría en el mes de septiembre del año 2010. Y así, por ejemplo, si fuera el 2022. No obstante, como el artículo 6 del Código Penal, se aplicará la más favorable al reo, al acusado, al investigado, en caso de conflicto de leyes penales en el tiempo. Y las leyes penales en el tiempo, como todos los abogados sabemos, tenemos ultraactividad, retroactividad, etcétera.
Por lo tanto, la calificación jurídica tiene que ser al momento de la comisión del delito, ¿no? Si en este caso son lesiones graves, ya se ha dicho que opera el artículo 121 del Código Penal. Y esta calificación jurídica tiene que estar contenida en el auto apertorio de instrucción, y que si se refiere, por ejemplo, al inciso cuarto del segundo párrafo del artículo 121 del Código Penal, fue realizada, por ejemplo, sobre un supuesto típico que no existía al momento de los hechos, por ejemplo, cuya incorporación podría ser a partir del artículo primero del decreto legislativo 1323, por ejemplo, publicado el 6 de enero del 2017, es incluso más gravosa en cuanto a la pena, al establecer que la pena privativa de libertad será no menor de 6 ni mayor de 12 años. Y bueno, aquí en el supuesto de aplicarse en el presente caso, conforme al certificado médico legal del médico legista, concluyó que las lesiones se presentan al agraviado, es muy alta la incapacidad médico legal y pusieron en peligro la vida del paciente. Consecuentemente, hay que mencionar también el acuerdo plenario 6-2007 CJ 116 sobre la relatividad de la calificación jurídica de los hechos, donde se establece en el fundamento octavo lo siguiente: lo expuesto en el auto de apertura de instrucción, inicio de la investigación penal, y en la disposición de formalización o continuación de la investigación preparatoria por el Ministerio Público, según se trate de el delito en el Código de Procedimientos Penales o el nuevo Código Procesal Penal, respectivamente, respecto al fundamento jurídico, tienen un carácter relativo. Lo que interesa acá, sin perjuicio de la identificación del imputado o los imputados, es la definición del hecho, la clarificación conceptual fáctico del elemento imputativo al momento determinado de los hechos, que han sido objeto de materia de investigación y que van a ser objeto de materia de una sanción penal, porque va a haber una sentencia. Si hay un certificado médico legal, va a camino, si es que no hay una exención, una causa de exención de responsabilidad penal, artículo 20,8 del Código Penal o 20,7, es una condena, una sentencia condenatoria totalmente más que segura. Entonces, en estos actos de ejecución delictiva y la homogeneidad del bien jurídico tutelado, tendría que expresarse cuáles son esos fundamentos para que tenga que ser en cuenta al momento de sentenciar. Un tercer argumento sería el detalle de la narración de los actos de investigación a nivel preliminar, en sede fiscal y a nivel judicial. En el devenir del decurso de la investigación preliminar y judicial, ¿qué actos se han realizado? ¿Cómo se ha recabado la documentación? ¿Cuáles son la relación de los hechos en materia del proceso? Y tiene que pasarse a indicar. Por ejemplo, la copia certificada de la denuncia. Por ejemplo, la manifestación policial del agraviado. Por ejemplo, la manifestación policial de algún testigo. La forma y circunstancias en que se puso en conocimiento los hechos, ¿no? El certificado médico legal. La instructiva del acusado, ¿no? Y el acta de ratificación médico legal, que es fundamental. Después ya en un punto D, para decir, ya va el análisis fiscal como otro argumento. Y tenemos que saber acá, cuando ya vamos al análisis fiscal, tenemos que saber que la acusación fiscal es un acto de postulación monopolizada por el Ministerio Público en los delitos sujetos a persecución pública. Lo garantiza nuestro ordenamiento jurídico constitucional, ¿no? A fin de solicitar el procesamiento de una persona ante el órgano jurisdiccional en los supuestos de los delitos de trámite sumario y la exposición racional de la pretensión penal que le corresponde peticionar como titular de la acción penal en representación del Estado al Ministerio Público cuando las investigaciones ofrecen base suficiente para la comisión del hecho punible atribuido al procesado, ¿no? Y sobre eso tiene que desarrollar un contenido individual contra el acusado de vinculación del hecho imputado, la tipificación del delito, los medios de prueba con que se cuenta y la solicitud de la pena y la reparación civil, permitiéndole en un momento determinado al juzgador fijar los límites de la sentencia conforme se desprende del fundamento sexto del Acuerdo Plenario 6-2009 CJ 116 sobre la acusación, que es una postulación del Ministerio Público. También dentro de este cuarto fundamento es necesario acordar que este Acuerdo Plenario 6-2009-116 nos ha esgrimido el carácter relativo de la calificación jurídica del auto apertura de instrucción y el pronunciamiento del fiscal postulatorio, ¿no? Que no es definitivo. Y en los delitos que ponen contra la vida y cuerpo y la salud lesiones graves,
se encuentra previsto y sancionado en el inciso primero del primer párrafo del artículo 121 del Código Penal. Como ya lo hemos dicho, tiene que verse si estas lesiones han puesto en peligro la vida de la víctima. Eso es lo básico, lo fundamental y la clave dentro de una investigación y mucho más para postular una condena, ¿no? Tenemos que ver también acá si el despacho fiscal es de la convicción y ha llegado a la verificación de la certeza de la participación de los acusados el día de los hechos y cómo sustenta su hipótesis, ¿no? Si no queda duda de los procesados, de la participación en los ilícitos penales investigados, si se ha corroborado los hechos que denuncia el agraviado, el certificado médico legal, las lesiones que han puesto en peligro la vida del agraviado, y también cómo se ha acreditado la responsabilidad penal de los investigados, ahora acusados, luego sentenciados, teniendo en cuenta las excusas resolutorias, la sensación de responsabilidad penal, las causas de eficacia, la tipicidad, la legalidad, la subsunción de la conducta en el artículo 121 del Código Penal, que eso es materia del abogado, haga un análisis desde el punto de vista del elemento fáctico y recurriendo a la teoría de la imputación objetiva. Recordemos a Jacobs, ¿no? De lo que hablamos de la teoría del derecho penal del enemigo y la sanción que todos conocemos de las bases sociológicas del derecho penal alemán, de Welsel, que es un tema ya doctrinario que tiene que hacerlo la defensa técnica leyendo los actuados previamente, ¿no? Asimismo, esta responsabilidad penal tiene que estar meridianamente demostrada a través de los actuados o de los medios de prueba que han sido desarrollados a lo largo de la investigación. ¿Para qué? Para llegar a la determinación de la pena. ¿Cómo se determina la pena en este tipo de delitos? La determinación de la pena a imponerse a los procesados o investigados. Esa determinación judicial de la pena es la determinación de las consecuencias jurídicas del hecho punible llevado a cabo por el juez, conforme a su naturaleza, su gravedad, la forma de ejecución, eligiendo una de las diversas posibilidades previstas legalmente. Y la determinación de la pena no comprende, por si acaso, como su nombre parece indicar, solamente la fijación de una pena aplicable, sino también la suspensión condicional, con imposición de obligaciones e instrucciones, la amonestación con reserva de pena, la dispensa de la pena, la declaración de inimputabilidad, la imposición de medidas de seguridad, la imposición del comiso y la confiscación, así como las consecuencias accesorias. De esto nos habla Jacek. Hans-Henri Jacek, Tratado de Derecho Penal, Parte General, Bosch, Barcelona, 1981, volumen 2, página 1189, para ilustración de todos los suscriptores del canal. Esa determinación de la pena, tenemos que ver cuál es el problema central de la determinación de la pena. El procedimiento práctico, la comprensibilidad y la predictibilidad que tienen que tener los órganos jurisdiccionales respecto a su sentencia final y materializado en los hechos que tienen que ser sancionados en una sentencia condenatoria o absolutoria, ¿no? Luego de esto tenemos que analizar y tener en cuenta los principios de resocialización del ahora acusado, que tiene que volverse le ha dado una oportunidad, si la pena es factible, en este caso de delitos de lesiones graves, de imponerse una condena. El aspecto de la resocialización es una cosa fundamental respecto a la indemnización de la pena y la presión del principio de proporcionalidad, buscando que la pena a imponerse se rigen los parámetros de idoneidad, ¿no? Lo que le hemos leído a Robert Alexi. Entonces, contribuye de esta forma con los principios de resocialización del condenado y se tiene que traer a colación el artículo 45 del Código Penal, donde establece que el juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, deberá tener en cuenta las carencias sociales, la cultura y sus costumbres, los intereses de la familia, de la víctima y las personas que de ella dependen, la carga familiar, ¿no? Eso te encuentra previsto en el artículo 45 y 46, 45A y 46 del Código Penal, y también se encuentra regulado en el primer párrafo, inciso 1 y 3 del artículo 121, donde se establece una pena abstracta, privativa de libertad, no menor de 4 ni mayor de 8 años. Esa es la pena abstracta. Tomando en consideración que existe una atenuante genérica. Los procesados no registran antecedentes penales, por ejemplo. Y también una agravante genérica, la pluralidad de agentes, porque fueron 2 o 3 personas los que participaron en el ilícito penal. Nos lleva a determinar que los márgenes, por ejemplo, de la pena que se pretende imponer en el tercio intermedio, previsto en el artículo 45,a del Código Penal, tercer párrafo, inciso B, capítulo B del citado cuerpo ya normativo. Con lo que
despacho, por ejemplo, de la fiscalía o del abogado que quiera contradecir el dictamen fiscal al momento del control de acusación, control formal o control material, bueno, eso es otro tema. Cómo se estima la pretensión punitiva de la libertad y si el fiscal puede postular, por ejemplo, 4, 5, 6 años, cuántos meses para cada imputado o acusado, también tendría que fijarse el tema de la reparación civil. El proceso penal nacional, ¿cómo se rige? Por un código de procedimientos penales, pero también para efectos de caso el nuevo Código Procesal Penal, eso de acuerdo a la naturaleza del elemento fáctico ocurrido en los hechos. Es doble, penal y el civil, ¿no? Entonces se dispone que categóricamente el artículo 92 del Código Penal y su satisfacción más allá del interés de la víctima, que no ostenta la titularidad del derecho a penar. Y la protección de la víctima y el aseguramiento de la reparación civil en ilícito investigado y sancionado. Y básicamente tiene que verse el daño patrimonial, el daño personal, atendiendo a los criterios normativos del artículo 92, 93, 94, 95 y 97 del Código Penal para el monto de la reparación civil, y al final ocurrirá la formulación de la acusación fiscal, donde se solicita, pues, por ejemplo, 5 años de pena privativa de la libertad, 6 meses a cada investigado o a un procesado, por ejemplo, 20.000 soles de reparación civil, ¿no?, que deba formarse a favor del agraviado, y lógicamente se pondrá en conocimiento de las partes. Mi nombre es Jesús Barbosa, este es un canal de YouTube especializado en Derecho Militar Policial. Mi celular de contacto es 98 92 44 962 para citas virtuales o físicas. A sus órdenes, muchas gracias.